Buenas, buenas, campeones del mundo, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar del contrato de comodato y el contrato de cesión de derechos. En primer lugar vamos a hablar del contrato de comodato y vamos a hablar de la definición. Vamos a decir que hay contrato de comodato cuando una parte, la cual va a ser el comodante, se obliga a entregar la cosa al comodatario. ¿Qué se obliga a entregar? Se van a obligar a entregar una cosa no fungible, es decir, una cosa que no va a poder ser sustituida en especie. Las cosas no fungibles tienen la característica de no poder ser sustituidas, son únicas. Un ejemplo normal de la actualidad son los NFT. Tienen un número de serie o tienen características que los hacen distintos a todos. Son únicos cada uno de los NFT. En la mayoría de las veces se distinguen por su número de serie, ¿no? Bueno, entonces dijimos, hay como dato cuando una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, sea mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. Como por ejemplo, puede ser, me voy a Europa por un año y por ese tiempo le presto gratuitamente mi casa a Juan. Él va a poder usar mi casa, y bueno, hasta que yo vuelva. Cuando yo vuelva, me la restituye. Tiene que ser de manera gratuita, como dice la definición. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las partes. Una de las partes va a ser el comodante, otra va a ser el comodatario. El comodante es quien entrega gratuitamente en préstamo la cosa. Es un préstamo en sí, ¿no? Y el comodatario es quien recibe la cosa para usarla. Su uso y goce. De manera gratuita. Cuando hablamos de gratuidad, hacemos referencia a que es la característica fundamental en el comodato. Aun cuando el que presta la cosa tenga algún interés particular de hacerlo, como por ejemplo, presta la cosa para quedar bien, etcétera. Hacemos referencia a que va a haber gratuidad, aunque en el trasfondo haya alguna otra intención, ¿no? Siempre se presume gratuito. El contrato de comodato va a ser gratuito. Los caracteres de este contrato. Bilateral. ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones de las dos partes. Una parte se obliga a dar la cosa y otra parte se obliga a cuidarla, a mantenerla en el estado que se le dio, etcétera. Ahora vamos a ver bien las obligaciones de cada una de las partes. Son consensual porque tiene que haber consentimiento de las dos partes. Va a ser no formal porque la ley no establece, nuestro código no establece una forma específica de cómo debe ser este contrato, ¿no? Prima el principio de libertad de las partes, el principio de autonomía de la voluntad, ¿no? La libertad de contratación. Es de tracto sucesivo y es nominado ya que nuestro código establece cómo debe celebrarse, ¿no? Objeto. El comodato debe recaer sobre cosas no fungibles, muebles o inmuebles. El comodatario debe resolver exactamente lo que recibe, y si la cosa fuese fungible o consumible no podrá cumplir, salvo que se obliga a devolver las mismas cosas recibidas sin consumirlas. Ejemplo, tengo una botella de coñac de 1800 y la presto para una exhibición. Deben devolverme la misma botella sin que sea consumida. No pueden devolverme no sé, un Norton de acá, ¿entendés? Te tiene que dar la misma botella. La relación de poder entre el comodatario y la cosa es la tenencia, ya que la propiedad la sigue teniendo el comodante, ¿no? Por eso debe devolver esa misma cosa con sus frutos, que le pertenecieron por ser su dueño. La extinción, vamos a hablar un poco de lo que es la extinción del comodato. La extinción del comodato se puede dar por la destrucción de la cosa, por el vencimiento del plazo establecido para la duración de este comodato, por voluntad unilateral del comodatario, capaz que a mí me prestan la cosa y yo digo, bueno, no quiero, ya está, no quiero guardar más esta cosa, no la quiero más en préstamo, te la restituyo, te la doy, ya está, te la devuelvo. También otra de las causas de extinción puede ser la muerte del comodatario,
excepto que se estipule lo contrario, es decir, tranquilamente se puede estipular de que en caso de que se muera el comodatario, puede pasar a sus herederos o puede pasar a su cónyuge, etcétera. También otra de las cosas puede ser la restitución anticipada, en la cual el comodante puede exigir la restitución de la cosa antes del vencimiento del plazo por los siguientes casos. En caso que la necesita en razón de una circunstancia imprevista y urgente, y también si el comodatario la usa para un destino distinto al pactado, aunque no la deteriore. Es decir, yo te presté, no sé, la casa para que vivas vos y están viviendo unos amigos tuyos. Yo puedo pedir la restitución siendo el comodante. No importa que no la deterioren, que la tengan en buen estado, no me importa, yo quiero pedir la restitución porque es un fin diferente al que en realidad se pactó al principio, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el contrato de cesión de derechos. Va a haber contrato de cesión cuando una de las partes, el cual va a ser el cedente, transfiere a la otra, cesionario, un derecho. Vamos a tener las obligaciones. Como ya dijimos, tenemos dos partes, el cedente y el cesionario. Cedente, titular del derecho, cesionario es el que recibe el derecho, ¿no? Recibe la transferencia de este derecho. La obligación del cedente, es decir, el que va a transferir el derecho. El Código Civil y Comercial prevé como obligación del cedente la de entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentra en su poder. Cuando la cesión es parcial, debe entregar una copia certificada de los dichos documentos. Los caracteres del contrato de cesión de derechos son, puede ser bilateral o unilateral. Bilateral, las dos partes van a haber obligaciones recíprocas, o unilateral, una sola de las partes va a obtener obligaciones. Se pueden dar estos dos supuestos. También puede ser oneroso o gratuito, puede ser a título gratuito porque solamente una de las partes va a estar obligada a, a hacer transacciones de carácter patrimonial, consensual porque se necesita el consentimiento de ambas partes, va a ser formal porque tiene que hacerse bajo pena de nulidad por la forma o la formalidad que establece el código. Por eso, como consecuencia de esto, vamos a percibir que es un contrato nominado. Está tipificado, está establecido este contrato en específico, ¿no? En el código. Y después conmutativo, porque se presupone que va a haber un equilibrio entre la prestación y lo que se obtiene, ¿no? Vamos a hablar de las diferentes clases de cesión. Vamos a tener una cesión venta, que es cuando el derecho se cede por una suma de dinero, o cuando es dado en pago, rematado o adjudicado por una sentencia judicial. A esta cesión se le aplican las normas de compraventa. Después tenemos cesión permuta, que es cuando el derecho se cede a cambio de una transmisión de la propiedad de un bien. Se le aplican las normas de permuta, es decir, yo te doy mi derecho en cambio de un bien. Simplemente eso, es lo mismo que una permuta. Van a regir las normas de la permuta. En la cesión de donación, o cesión barra donación, en este tipo de cesión va a ser cuando el derecho se cede sin contraprestación, es decir, se dona el derecho. No va a haber una contraprestación onerosa del otro lado, va a haber gratuidad. Y después va a haber cesión en garantía, que en este caso va a ser cuando el derecho se cede para garantizar una obligación principal. El objeto del contrato de cesión de derechos. El objeto, nuestro código prevé que todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza de un derecho. Puede cederse los créditos exigibles, los aleatorios, los sujetos a condición, los litigiosos, las obligaciones de dar sumas de dinero, de hacer o de no hacer, etc. Las prohibiciones del contrato de cesión de derechos. No puede cederse aquellos derechos
cuya cesión esté prohibida por la ley, por contrato o por la naturaleza del derecho. Cuando hablamos de prohibida por la ley, tenemos que hablar de derechos fuera del comercio, derechos de habitación, porque son personalísimos, o beneficios de seguridad social, o derechos hereditarios futuros, etcétera, entre otros. O también va a estar prohibida por la naturaleza del derecho en sí, derechos inherentes de la persona humana como derecho al nombre, al Estado, la capacidad, domicilio, etcétera. Los derechos de familia, derechos derivados de la tutela o curatela, acción de reparación por daño moral, etcétera. Ahora vamos a hablar de la forma. La cesión debe hacerse por escrito, sí o sí por escrito, salvo en aquellos en los cuales se admite que la transmisión del título sea por endoso o por entrega manual. Cuando decimos por endoso, decimos que el endoso es la firma del cedente dejando constancia que el crédito se transmite. Generalmente la firma se pone en la parte de atrás del documento, es decir, en el dorso. Y por entrega manual es la tradición. La cesión por escritura pública. Sin perjuicio de lo dicho, deben otorgarse por escritura pública las siguientes cesiones: cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos litigiosos y cesión de derechos derivados de un acto o instrumento por escritura pública. La cesión produce efectos ante terceros, desde que se notifica al deudor cedido de que se realizó el contrato. Debe hacerse por medio fehaciente, para que quede registrada la fecha en la que el deudor tomó conocimiento de la cesión, y así darle la publicidad de esta cesión.